Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adon Olam. En esta oportunidad estudiando Parashat Re'e, la porción, ¿cierto?, de la Torah llamada Re'e, que significa mira. En la porción, ¿cierto?, de esta semana, vemos o continuamos viendo, ¿cierto?, cómo Moshe sigue reprendiendo a los hijos de Israel para que ellos, ¿cierto?, puedan ponerse en la disposición, ¿cierto?, en la que Moshe quiere verlos. Moshe quiere verlos, ¿cierto?, en una disposición diferente, una disposición mejor, ¿cierto?, para ellos, para sus vidas. Ahora vamos a hablar un poquito de esta porción y un poco las relaciones que tiene en la medida que se va construyendo. Muchas veces las instituciones de una nación, de un país, ¿cierto?, son cruciales para el progreso de una nación y inclusive las instituciones de la Torá podrían volverse peligrosas para la salud espiritual de las personas y las comunidades. ¿Cuándo? Cuando se abusa de sus poderes. La Torá comienza hablando de dos poderes que se encuentran desviados. Una, el falso profeta, y por otra parte, una ciudad que es seducida para que adore a dioses falsos. Una vez, cierto, que se establece dentro de la Torá la importancia del profeta como un conducto de la guía, cierto, la dirección de Dios, la Torá advierte también que hay personas o personalidades espirituales que abusan del poder o de los dones, cierto, de la persuasión y el carisma que tiene un profeta. Y así también alejan a una persona de adorar, cierto, y de la devoción que debe tener con el Eterno. Luego, en esta porción, alcanzamos a leer cierta parte de esto, se refiere a cómo muchas veces las personas se asocian con sus vecinos, amigos y familiares. Pero este vínculo que es muy positivo, ¿cierto? Cuando nos relacionamos unos con otros, puede también volverse peligroso. Cuando estos vínculos, ¿cierto?, crean comunidades prósperas de Torá, aún así después puede convertirse en algo seductor o coercitivo para perseguir a dioses falsos y adorarlos, como lo dice la Torá. O sea, tu propio vecino, después de formar una comunidad, en un pueblo, en un lugar, vivir todos juntos, están todos viviendo conforme a la Torá en la tierra que Dios les dio, pero aún así se pueden agrupar ahí en su vecindario y seguir dioses falsos. Luego, ¿cierto? La Torá aborda diferentes temas, ¿cierto? Que, bueno, todo esto nos habla de bendición y maldición, lo que se debe y lo que no se debe hacer. Eh, que fluyen, ¿cierto? Van fluyendo. Moshe va fluyendo en diferentes temas, ¿cierto?, de advertencia para el pueblo de Israel. Luego la Torá vuelve sobre una serie de temas que ya trató en el libro de Levítico, ¿cierto? Ya habló sobre temas de santidad, incluso el tema de los animales, comida. En el libro de Vayikra de Levítico nos habla, ¿cierto?, de normas éticas y espirituales para que una comunidad pueda residir en medio del Mishkan, el tabernáculo, y la presencia divina, ¿cierto?, la llamada Shekhinah, pudiese residir allí, en medio de ellos. Moshe ahora le habla a una generación diferente, una generación que vivirá su vida y circunstancias de manera muy distintas. No vivirán en el desierto, en medio del tabernáculo. No, ellos entrarán en la tierra, el Eterno, ¿cierto?, les daría. Por lo tanto, son circunstancias muy diferentes. Un mandamiento, cómo aplicarlo en el desierto y ahora cómo aplicarlo en la tierra. Bueno, tras un periodo, ¿cierto?, de conquista y división, luego, ¿cierto?, se dispersarían los hijos de Israel por diferentes países y realmente estarían lejos de cualquier tipo de autoridad centralizada de la Torá. Por ello, ¿cierto?, la Torá advierte aquí que algunos de los mandamientos que estaban allí en Vayikra tendrían una urgencia nueva y apremiante. Surgiría un nuevo desafío: permanecer centrados en la presencia divina, incluso cuando se está físicamente apartado de ella. Ya no estarían
en medio o alrededor del Mishkan. Estarían luego quizás en la tierra de Israel, Canaán, la tierra de Canaán, pero no todos estarían cerca de un templo. Inclusive después, con la expulsión, ¿cierto?, de Israel de la tierra, o de los judíos, ¿cierto?, tendrían que alejarse aún más de un estado central donde tuviese ahí el núcleo de adoración. Y cuando la guía de un líder fuerte y fuerte como y amable, ¿cierto?, como Moshe, ya no estaría en medio de ellos para decirles esto es lo que tienen que hacer. Los mandamientos siempre han sido importantes para vivir en un mandamiento, en un plano de santidad acorde de las circunstancias donde vivimos, ¿cierto? La presencia del Eterno debe residir en medio nuestro, donde sea que estemos. Por lo tanto, serán cruciales, ¿cierto?, los mandamientos para poder crear esa santidad en medio nuestro, en nuestro interior. Uno de los mandamientos que menciona esta parashá es que está prohibido, ¿cierto?, las formas de mutilarse corporalmente. No se puede herir el cuerpo. Se nos prohíbe cortarnos la carne o crearnos, ¿cierto?, eh, cortes de calvicie. Ambos, ¿cierto?, son símbolos de abrumador dolor. ¿Cuándo? Cuando partía o se moría un ser querido. Ahora, ¿cuál es la conexión entre estas prohibiciones comentadas? Muchas veces las grandes personas y un gran número de personas tienen un impacto fuerte en nuestra vida. Las personas inclusive que nosotros más queremos, respetamos y admiramos podrían llegar a engañarnos, si así lo desean, con la misma facilidad con la que nos enseñan y nos guían. Muchas veces las personas, ¿cierto?, que son un ejemplo a seguir, uno los sigue en todo, pero también podrían llegar a engañarnos y no darnos cuenta porque creemos todo lo que nos enseñan o todo lo que nos dicen. Las personas corrientes, por otro lado, sin ninguna malicia o intención, pueden convertirse también en la razón de que vacilemos y tropecemos. La gente común, que no es un ejemplo a seguir, que nos deja bastante que desear. Ahora, hay personas que pueden llegar a ser tan queridas y tan centrales en nuestra vida que no nos podemos incluso imaginar vivir sin estas personas. Y mutilar el cuerpo era una declaración simbólica, o tatuar, por ejemplo, el cuerpo, o hacerse una marca, ¿cierto?, de que nuestra existencia se ha devaluado o incluso carece de valor ante la muerte de un ser querido. Muchas veces la gente se rapaba o se cortaba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque perdía algo en su vida. Por lo tanto, su propia vida se había devaluado o perdido el valor ante la pérdida, ¿cierto?, de un ser querido. Y sin llegar a quitarse la vida. De esa manera, ¿cierto? Hemos, por así decirlo, aminorado nuestro aliento de vida. Esa futilidad, esa vanidad es impropia y está prohibida en la Torá. Después de la peor de las pérdidas que podríamos llegar a tener en nuestra vida, seguimos siendo hijos de Hashem, del Eterno. Y nuestra conexión con Él debe evitar que invadan en nuestro interior sentimientos de completo abandono y desesperanza. No estamos solos. La presencia de Dios sigue en nuestra vida y su seguridad de que cada uno de nosotros tiene un propósito mientras sigamos vivos tiene que mantenernos, ¿cierto?, adelante, para seguir adelante. Y todo eso desmiente la sugerencia de que no tenemos nada, ningún recurso, nada de que echar mano como para salir adelante. Nada que valga la pena para salir adelante. Por la pérdida de un ser querido quizás muy grande, fuerte y querido por uno de nosotros, esto no significa, ¿cierto?, que no hay algo que valga la pena para seguir adelante. Quien sea. Aunque el pasaje, ¿cierto?, de la Torá nos enseña primero que no nos perdamos ni desesperemos en el dolor, porque debemos recordar que somos sus hijos, primeramente, ¿cierto? También desarrolla un argumento más allá de nuestros propios sentimientos como personas. Debemos recordar también que no solamente siempre hay algo por lo que vale la pena vivir, sino que somos pueblo santo, Am Kadosh, una nación santa, elegidos, ¿cierto?, para ser especiales para Él.
Por lo tanto, no debemos, ¿cierto?, dejarnos abrumar por esos sentimientos negativos, ¿cierto? Sino que no nos podemos atrever a abandonar el sentimiento que el Eterno tiene sobre nosotros, de estima. Y por lo tanto, que Él también tiene un rol para nosotros como un pueblo. Hemos perdido una persona, alguien del pueblo, es doloroso, pero seguimos siendo el pueblo del Eterno. No somos libres de abandonar, por así decirlo, nuestro puesto como hijos de Dios, pueblo escogido, una nación santa que debe vivir conforme a la Torá. Aunque un individuo pueda perderlo todo, sigue siendo parte de esta nación y tiene un compromiso con la Torá. Hay, em, hay muchas veces, ¿cierto? Se pueden llegar a formar grupos como tropas aparte de un ejército principal, eh, para mantener, ¿cierto? O sea, digámoslo así, en cada lugar siempre se forman grupos. Aunque todos seamos, comillas, parte de lo mismo, siempre se forma algún grupo. Y esos grupos, ¿cierto? Que salen de los grupos generales como de una nación completa, eh, generalmente también logran mantener la unidad o la integridad de la sociedad de Israel o de la Torá, o en un lugar, ¿cierto? Aunque se formen grupos, todos seguimos siendo parte de un todo. Ahora, hay una prohibición de dividir a la nación en diferentes grupos y comunidades, basándonos, ¿cierto?, en interpretaciones ahí de la Torá. Por ejemplo, la Torá nos enseña que una comunidad no debe tener dos tribunales. Es decir, no debe haber dos tribunales donde cada uno dictamine de forma diferente sobre cualquier asunto y atraiga adeptos a su propio enfoque. O sea, no tienen por qué haber dos sistemas de justicia diferentes, tiene que haber uno para todos. Porque si no, hay quien va a querer irse por un sistema de justicia porque le gusta, o un caso le gustaría que lo juzgaran ahí, que sería más blando, o quizás si están haciendo una demanda serían más duros contra ellos, o se cambiaría al otro si le gustase más el otro. La Torah nos enseña que no debe haber dos sistemas de Torah, de tribunales. Em, Esto también, cierto, podría estar relacionado con un término que utilizan los sabios, cierto, en el Talmud, que es la palabra em, Yedud. Yedud, que es como una tropa de soldados, y Sis Godedu, que le llaman como una variación de grupos dentro de la comunidad de Israel. En realidad se refiere como a grupos que se apartan de la sociedad y forman sus propios caminos, digamos, sus propias formas, maneras. Ahora, por extraño que suene hoy día, que una comunidad pueda permanecer unida, pese a tener grandes diferencias, la nación de Israel ha conseguido mantenerse unida por más de 1200 años y quizás más, ¿cierto? Y logró mantener su unidad así de esta manera en los tiempos bíblicos. Aun cuando habían varios grupos, se mantenían unidos. Cuando habían, por ejemplo, la época de Yeshua, Hillel, de Shammai, bueno, una época previa, aun cuando habían grupos de interpretación y cada uno tenía su enfoque, seguían manteniéndose unidos. Ahora, la Torá utiliza la palabra Am para llamar a Israel como nación santa y no Goy, porque Goy también significa en hebreo nación. Utiliza la palabra Am Kadosh, una nación santa en vez de Goy Kadosh, en esta oportunidad. La palabra Goy tiene una connotación, eh, digamos, de- mirando como hacia afuera. Generalmente la palabra Goy no se la asocia a Israel, sino se la asocia a las demás naciones. Ahora, sin embargo, no es esto lo que está tratando de proyectar la Torá en esta para allá. La palabra Am, pueblo, en hebreo connota eh, la mecánica o la, la forma, ¿cierto?, en que procede internamente las personas. Incluso muchos subgrupos de personas que se unen como una gran entidad, un gran pueblo. Eh, Nuestro pueblo, nuestro Am, pertenece en santidad enteramente al Eterno. Entonces,
Cuando hablamos de un pueblo santo, dividir esa nación en unidades separadas desfiguraría el cuerpo con la misma seguridad con la que lo hace un individuo cortando su carne. Si nosotros dividimos a las personas, ¿cierto? Desfiguraremos el cuerpo o la nación de Dios. De la misma forma en que una persona desfigura su cuerpo cuando corta su carne, diciendo, yo no tengo razón de vivir y ser parte de este pueblo, esta nación. Se ha muerto tal persona, me corto el cuerpo como separándolo, ¿cierto? Desfigurándolo para que ya no sea un cuerpo único. De la misma forma, ¿cierto? Cuando la gente se divide, hace divisiones, ¿cierto? Dentro del pueblo o de una nación, es como que mutilara, ¿cierto? Y desfigurara el cuerpo. Pero nuestro cuerpo pertenece a Dios. Dice la Escritura que somos un templo del Dios viviente. A su vez también la nación de Israel como un cuerpo, dice la Escritura que es una nación santa, es decir, la santidad del cuerpo pertenece a Dios. Si alguien forma grupos aparte de esto, está desfigurando el cuerpo, tal como una persona se aparta, porque alguien partió del cuerpo y se aparta o se desfigura, ¿cierto? En su propia carne. Estas dos aplicaciones, ¿cierto? Que estamos hablando de la Torá y que se desprenden de acá, están relacionadas también de otra forma. Ambas pueden provenir de colocar a las personas en un pedestal demasiado alto. Por ejemplo, ¿de qué estamos? ¿Cómo desarrollamos esto? O sea, ¿por qué podríamos relacionar la división de una nación, como la nación de Israel, con también la mutilación o la deformación del cuerpo cuando alguien pierde un ser querido? Cuando tenemos en el pedestal demasiado alto una persona. Bueno, muchas veces cuando una persona se corta su carne o se marca su piel, viene de un duelo que proviene de concederle demasiada importancia, digámoslo así, al papel de algunas personas que desempeñan en nuestras vidas o que han desempeñado en nuestras vidas. A su vez, dividirnos en facciones o subgrupos dentro de la nación suele deberse también a que nos enamoramos demasiado de ciertos líderes que forman subgrupos. Creemos que son tan importantes para nosotros que nos seguimos o nos sentimos obligados muchas veces a rechazar todo lo que difiera o se diferencie de ellos. O sea, le damos demasiada importancia a alguien como para seguir en pos de ellos, para separarnos de la nación o para, ¿cierto?, marcarnos el cuerpo. ¿Cómo podemos evitar la tendencia de darle demasiado valor o poner en un pedestal tan alto a las personas que nos dirigen? Bueno, dentro de la Torá, de esta para allá, nuevamente podemos encontrar una respuesta. ¿Cuándo? Cuando nos habla de los animales kosher o kasher y no kasher. ¿En qué sentido? Bueno, este es un tema que ha sido tratado también en el libro de Vayikra, Levítico. Y también en este caso, el nuevo tratamiento de estos mandamientos refleja la realidad del momento de los hijos de Israel. La nación está a punto de entrar en la tierra prometida y está a punto de extenderse a través de todas sus locaciones, ¿cierto? Sus lugares y su geografía. Vallecrea ofrecía un listado, ¿cierto? Una definición de qué animales son kosher o kasher, ¿cierto? Es decir, que tienen pezuña hendida, que rumian, ¿cierto? Tienen estómago rumiante. Pero el libro de Devarim no ofrece una lista de nombres de animales prohibidos o aceptados. La definición, ¿cierto?, de Vallecra nos condujo eh, a una comprensión mucho más completa de qué es kasher y qué no es kasher. La diferencia, ahora entiendo, esto es diferente porque tiene esto y no tiene esto otro, ok. Pero el pueblo reunido ante Moshe en esta oportunidad necesitaba una claridad inequívoca sobre lo que podía y lo que no podía comer. O sea, cuando entre en la tierra prometida, ¿qué como y qué no como? Que tenga aquí, que tenga acá, que tenga acá, eso me marea. Es mucho. ¿Qué voy a comer y qué no voy a comer? La definición de Vallecra nos proporcionaba cierto material para reflexionar sobre el tema teórico también del kashrut. Podemos desprender principios también del kashrut. Pero esta generación
está a punto de entrar en la tierra prometida, necesitaba algo más rápido, más inmediato, antes de poder reflexionar sobre por qué tenía que tener esta pezuña, así, de esta forma, que rumiar, que de esta forma, que aquí, que allá. O la especie. Ahora, sorprendentemente, hay una parte del kashrut que se menciona, ¿cierto? En Vallecra, que aquí en el libro de Devarim desaparece, no se menciona. Mientras que los animales son nombrados explícitamente, es decir, estos son los animales que comerán, estos los que no. Las aves también. Los nombres de los pequeños animales prohibidos no están mencionados. ¿Cuáles son esos pequeños animales prohibidos que a la gente le dan como susto, que lo ven por ahí y es como, ah, los ratones dicen ahí? Exactamente. En esta parasha no se mencionan a los ratones, a los roedores. Nos preguntamos por qué no se menciona a los ratones, a los roedores, y por qué si se menciona al resto de animales con nombre, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto aves sí, estas no, pero no se menciona nada sobre ratas. Mi mamá ya está así. Ratones, ratas, maíz, bueno, todo aquello, ¿cierto? Bueno, en el Talmud, en el Tratado de Yerushalmi, dice que los roedores prohibidos están todos subsumidos en la instrucción que se introduce en la ley del kashrut. Cuando dice, no comerás nada que sea repugnante. Porque cuando hablamos, ¿cierto? De esto, ya las personas estaban ahí. Uy, una rata, ay, esto aquí, esto allá. ¿Cierto? Les da cosa. Suena repugnante. Entonces dice el Talmud que cuando la para allá comienza a hablar, ¿cierto?, sobre los animales prohibidos, o sea, los animales, bueno, sí, po. Introducir este tema al kashrut dice no comerás nada repugnante. Es decir, para los hijos de Israel que estaban ahí, frente a Moshe, casi entrando a la tierra prometida, inmediatamente se imaginaron, por ejemplo, un roedor, algo que les repugna. Inmediatamente. Eso no se puede comer. Tan sencillo como eso. Para gran parte de la humanidad o de las personas, no es necesario que haya una ley que diga que no se pueden comer ratones o roedores o lagartos, porque esa es la otra subdivisión. Hablamos de los roedores y los lagartos, animales que se arrastran. Reptiles, ¿cierto? Estos animales resultan desagradables y generalmente por un tema interno, ¿cierto? Causan repugnancia para las personas, o sea, inmediatamente genera una repugnancia. Por lo tanto, la Torá no necesitó dar detalles sobre qué cosas rastreras o que se arrastran hay que evitar comer. El pueblo de Israel los evitaría de todos modos cuando les dijo no comerán nada repugnante. O sea, quieren decir, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué no? ¿Por qué comer esto? No, bueno, no coman nada repugnante, punto. Inmediatamente, ok. Al mismo tiempo, este pasaje, ¿cierto? Se refiere claramente a todos los alimentos prohibidos. O sea, no está diciendo que consideremos los alimentos perfectamente deseables de la misma manera en que rechazaríamos un plato de roedor. O sea, no está diciendo de que queremos al mismo nivel, ¿cierto? Todo lo deseable de la misma manera en que rechazaríamos un roedor. Explico. Es como, eso no lo comería, pero esto sí. Por lo tanto, lo que es repugnante no lo como y solo lo que me parece bien lo comería. Porque entonces nos guardaríamos quizás el kashrut. Porque hay cosas que a lo mejor pueden parecer comestibles, pero no deberíamos, ¿cierto? Comerlas. Ya, no es porque no nos parezca repugnante, lo comemos, ¿no? Porque la Torah nos da un listado de nombres de animales que se pueden o que no se pueden comer. ¿Ok? Debemos entender que la Torah nos prohíbe cosas porque podrían perjudicar nuestro crecimiento espiritual y ético como pueblo de la Torah. Eso es lo primero. O sea,
comer esto o no comer esto tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento ético. Comemos esto porque Dios nos dijo que comiéramos esto. Practicamos la obediencia, en primer lugar, ante todo. Debemos considerar cualquier imperfección interior que pudiera distanciarnos de nuestro Padre Celestial con la misma repulsión que la perspectiva de comer roedores o ratones. O sea, vamos ahora hacia adentro de nosotros. Cualquier imperfección interior que nos distancie de nuestro Padre Celestial, de Dios, cualquier en el fondo cosa repugnante, cualquier cosa, ¿cierto?, que nos desvíe del camino del Eterno, que le parezca a Él abominable, como dice la Torá. No harás esto porque es abominable ante los ojos del Señor tu Dios. No harás esto porque es abominable ante los ojos del Señor tu Dios. Cualquier cosa abominable en el fondo que haya en nuestro interior, en nuestro corazón, o que podamos o no podamos hacer, nos debería a nosotros también causar, a nosotros mismos, el mismo grado de repulsión como sería tratar de comer ratones. ¿Ok? En este sentido de orgullo, es que uno debe tener el valor, ¿cierto?, que uno mismo le debe dar a las cosas, depende de nuestra reflexión y enfoque personal. ¿Ok? Aquí vamos con todo esto para cerrar la idea. Hablamos, ¿cierto?, sobre que muchas veces nos apartamos de las demás personas porque, por ejemplo, seguimos a una persona que tiene mucho carisma, que la amamos y todo, pero la perdemos, nos apartamos de la gente, nos dañamos y en el fondo nos alejamos de ser un pueblo santo. ¿Ok? Muchas veces, ¿cierto? Eh, Seguimos esto, o no una persona, sino un grupo. Y seguimos las características de ese grupo, lo que hacen, lo que no hacen, y también nos alejamos de el fondo del Eterno. O perdemos un ser querido y queremos marcarnos, deformar nuestro cuerpo, en el fondo, para demostrar que nos quitó algo de vida, sin reconocer que la santidad de Dios está en nuestro interior y nos llamó a ser un pueblo santo. Por otra parte, para los alimentos, un pueblo que necesitaba una respuesta inmediata de qué comer y qué no comer, el Eterno les dijo, esto comerán estos alimentos y estos no. Pero sobre ciertas cosas solo les dijo, no comerán nada repugnante. O sea, ustedes entienden lo que deben, lo que no deben comer, ustedes lo entienden. Ustedes saben lo que es repugnante para ustedes, sus bocas y su vista y su estómago. Por lo tanto, también debiesen saber lo que es repugnante, por así decirlo, abominable o rechazable para el Señor su Dios. Los profetas, de los que hablamos, ¿cierto? Y los grandes líderes nos enseñan de muchas formas, pero también los profetas pueden llegar a hacer cosas repugnantes, abominables ante los ojos del Señor. ¿Cuándo? Cuando gobiernan sobre las personas, cuando manipulan, cuando traicionan y hacen todo lo repugnante, lo abominable ante los ojos del Señor, nuestro Dios. Al final de todo esto, cuando vemos acá que se levantan profetas, que se levantan grupos dentro de Israel, hay mandamientos que aquí, que allá, ¿qué es lo que queda para cada uno? Cada uno debe desarrollar su propia comprensión de lo que significa ser un Goy Kadosh, un Am Kadosh, ¿cierto? Como se dice en esta parasha, un pueblo santo. Cada uno debe saber lo que significa ser hijo o hija de nuestro Padre Celestial. Aun cuando perdiéramos a un ser querido, seguimos siendo hijos de Dios. Perdimos algo grande, sí, pero seguimos siendo hijos de nuestro Padre. Y Él también está esperando, ¿cierto?, de que lo agrademos a Él. Por muy importante que sean nuestras relaciones con los demás, por ejemplo, podemos formar comunidades con nuestros vecinos, juntarnos, pero muchas veces, ¿cierto?, esas personas o esos grupos nos pueden llevar también por un mal camino. Y nos pueden llevar a hacer algo repugnante o repulsivo ante el Señor nuestro Dios. Porque la gente a veces cuando se junta y se une, es fácil, chismean, hablan mal de otros, planean lo malo, hablan contra alguien que no fue ahí.
O sea, todos fuimos a la casa de el vecino o la vecina, pero el que no fue, de él hablamos, por ejemplo, o hacemos el mal con los que no aceptan la forma en que nosotros vivimos. Estamos en contra de cómo viven otros, etcétera. Por muy importante que sean nuestras relaciones con los demás, ya sea con las grandes personas que encontramos a lo largo de nuestras vidas, las personas que nos marcan, ¿cierto? O a las personas comunes, ¿cierto? A las que aprendemos a querer también en nuestra vida, no hay que dar un paso atrás, jamás, en la importancia que tiene, ¿cierto? Nuestra autoestima, nuestra confianza, nuestra integridad como individuos. Por mucho que yo quiera seguir un líder, primero tengo que tener autoestima. Él no es mayor que yo, mejor que yo, ni yo soy súper pequeño porque él lo sabe todo y yo no sé nada. Jamás debemos dejar atrás esa autoestima, de que cada uno debe tener en sí mismo, la autoconfianza, de que yo soy quien gobierna mi vida, yo sé qué es para mí aceptable y rechazable. No tiene que venir otro a dominar sobre mi vida y decirme esto aceptable o rechazable. Y la integridad de nosotros debemos siempre cuidarla en nuestra vida. Debemos alejarnos, ¿cierto? Y aprender a reconocer las cosas que a Dios le repulsan, le resultan, ¿cierto? Repugnables de nosotros. También. Más allá, ¿cierto? De lo que, de a quién sigamos o lo que sigamos, debemos saber que muchas veces hay prácticas que para Dios no son buenas. Por lo tanto, nunca debemos abandonar el enfoque personal de ser una nación santa, de que cada uno de nosotros debe ser una persona santa. Por mucho que haya profetas, maestros y de todo, no sirve de nada si cada uno de nosotros no alcanza el nivel que el Eterno buscó para nosotros, ser una nación santa, que tenga confianza en lo que hace, que sepa lo que al Eterno le gusta, lo que no le gusta, que tenga autoestima y que no venga una persona con un carisma mucho mayor y le diga no vales nada y esa persona se hunde, no. O que no vaya a pasarnos que perdamos a un ser querido y nos vayamos a hundir porque lo perdimos. Seguimos siendo hijos de Dios. Seguimos siendo una nación santa. Sus ojos siguen estando puestos en nuestra vida. Y Él sigue queriendo que no mutilemos el cuerpo, que no nos dividamos, que no nos distanciamos. Así como no mutilemos, ¿cierto? Ni dividamos nuestro cuerpo, sino que nos mantengamos como personas íntegras ante Él. Bueno, re, dice la para allá. Mira, ¿cierto? Mira, re, mira en singular. He puesto ante ustedes. Tú mira, tú te enojo, tú mira. Se refiere, ¿cierto? A ti. He puesto ante ustedes. O sea, tu importancia como persona, como individuo, re, tú mira. He puesto ante ustedes. Tú eres parte también de una colectividad, de un pueblo. Cada uno de nosotros tiene que tener, ¿cierto? Buen ojo sobre las cosas que está viviendo, pasando, y que tiene que poner atención. Porque el llamado no fue solo para toda la nación, ahora el llamado era para cada uno de ellos que entraba en la tierra, que iba a tener que practicar estas cosas. Yo no iba a estar un Moshe diciéndoles qué hacer y qué no hacer. Y que cada uno de nosotros tenga en su mirada, en su vista, ¿cierto? Que se debe hacer, que es bueno para Dios. Eso nos trae bendición. Que es repugnante para Dios. Eso no nos trae bendición, nos trae maldición. Mira tú, he puesto ante ti esto y esto otro. Hay cosas que ni siquiera le tienes que dar muchas vueltas. Ya de por sí sabes que no se hacen. Por lo tanto, no la hagas. O hazla. Tenemos que ser una generación práctica. Como Moshe también le habló, ¿cierto?, a los hijos de Israel. Ser práctico. A veces tanto detalle no sirve. A veces tantas palabras, tantas reflexiones no sirven. Solo basta con hacer lo que está correcto. Y no hacer lo que no está correcto. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat shalom.